Bueno, en este caminar justamente nos decía que usted se encuentra en un proceso de inscripción como partido político. Esperemos que en cierta manera cumplan con los objetivos que seguramente ustedes tienen trazados, porque sabemos que en la historia y la trayectoria de nuestro país hay muchos movimientos, agrupaciones políticas que se han inscrito con una gran promesa de poder transformar a nuestro país, pero lamentablemente creo que el sistema, como usted lo dice, no los permite desarrollarse como tal. Y para ello creo que tienen que ser personas que conozcan de fondo lo que es nuestra triste realidad dentro de nuestro país, particularmente del Perú profundo, mi querido doctor Ramos. Tiene usted mucha razón, estimado amigo. Pero hay una diferencia fundamental, ¿no? Y te estoy hablando de ti, hermano de Coracora, hermano de Ayacucho. Ya hay 25 partidos inscritos. No tendría sentido organizar un partido más. Todos los cuadros políticos que tenemos nosotros, nuestros cuadros técnicos, que son doctores, PhD, magísteres, profesionales, acá en el Perú y en el extranjero, es lo que nos sobra a nosotros. No tendría sentido hacer un partido político porque cada uno de ellos tendría el derecho legítimo, ¿no?, a ser congresista o ministro en cualquier otro partido. Pero nuestro diagnóstico nos dice, ¿no es cierto?, que es imposible con estos partidos corruptos, putrefactos que están en el Congreso, que definen a este sistema, ¿no?, de dominación que tenemos. Es imposible que haya algún cambio en el Perú. No se puede. Mano en cancho, es imposible. ¿Por qué? Porque ellos solamente están ahí para hacerse ricos. El caso de APP, ¿no?, que es un partido de propiedad de una persona que solamente le interesa llenarse de dinero con las pensiones de los estudiantes, 1.500 soles mensuales. Y para eso coloca una serie de corruptos ahí en su partido. Uno de ellos está actualmente como presidente del Congreso. El caso de renovación popular de este señor Porqui, que engañó a los limeños, a los 12 millones de limeños, con el cuento de que Lima iba a ser potencia mundial. Lima está hecho un desastre, hasta tomada por los delincuentes. El caso de Fuerza Popular, que también es un desastre que nos ha llevado a la bancarrota, es el peor cáncer que tiene el Perú. Son 33 años de fujimorismo. ¿Y en qué situación estamos? Desde 2011 el Perú se ha ido a una crisis permanente. No puede gobernarse el país porque el fujimorismo desde el Congreso ordena a sus congresistas, ¿no es cierto?, que censuren, interpelen al ministro, como el caso de ayer, ¿no?, sin defender a la Junta Nacional de Justicia, que tendrá que defenderse por sí sola. Pero ustedes están procesando, ¿no es cierto?, a 7 personas por una serie de hechos de chisme, ¿no es cierto?, que no tienen ningún sentido, no tienen ninguna valoración legal, porque ellos quieren capturar esa institución. ¿Para qué? Para exculpar a la señora Fujimori, que tiene que ser condenada en el mes de enero o febrero, cuando empiece el juicio oral que le tiene por corrupción. Es su tabla de salvación, y para eso tienen que tener el control de la Junta Nacional de Justicia y extorsionar a todos los jueces supremos y a todos los jueces del Perú y fiscales que tengan que ver con ese caso. Ese es el modelo fujimontesinista. Usted es un hombre inteligente que tiene experiencia, conoce la historia del Perú. Eso es lo que hizo Montesinos con Fujimori. Tomó el control del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Congreso, del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, de la RENIET. De esa manera gobernó como un dictador desde el año de 1990 hasta que fugó el año 2000, dejando la economía del país en una bancarrota total. Ese modelo se quiere repetir ahora porque es Montesinos, ¿no es cierto?, el que está asesorando a este gobierno, y también a Keiko Fujimori. Se lo digo como periodista de investigación, ¿no? Y lo que pasa es que acá en Lima la prensa concentrada no divulga esta información, sencillamente porque ellos están en una suerte de maridaje, reciben financiación, publicidad por más de 80 millones de soles, para no criticar a este gobierno, ¿no? Y ocultan la grave crisis económica que vive el país. El próximo año va a ser peor, se lo digo como economista. Yo soy macroeconometrista, nosotros hemos hecho un estudio ya. La situación del Perú es inviable si es que no se establece un gobierno que dé seguridad y estabilidad al país. Sí, yo creo que está tocando usted temas muy importantes, pero usted sabe que con la trayectoria que tiene nuestro país, ni la izquierda ni la derecha han sabido solucionar las tremendas necesidades que tenemos en el país. Ahora mismo, déjeme decirle, en esta coyuntura que venimos atravesando sobre lo que es la inseguridad, sinceramente creo que los peruanos no nos merecemos. Y creo que el mismo lenguaje, si nosotros hemos escuchado, doctor Ramón Ramírez Lazo, con todo respeto, nos han manifestado muchos líderes y de las cuales ellos mismos han excavado sus tumbas. Yo creo que uno, para poder ser objetivo frente a su organización, creo que primero que tiene que demostrarlo con hechos, ¿no le parece? No, eso es imposible en ninguna parte del mundo, ¿no? Porque cualquier partido, cualquier movimiento que nazca en el mundo, usted lo ve en Francia, en Alemania, ¿qué cosas hacen los líderes de las sociedades, de las comunidades? En la India, por decirlo.
presentan una propuesta, una visión de país que ellos consideran que es la más viable ante la bancarrota de lo que sucede en sus comunidades, y luego ejecutan esa visión del país. Lo que pasa es que en nuestro país no hemos tenido estadistas, estimado amigo. Hemos tenido una banda de asaltantes, aventureros, mentirosos. Es que empezó, se agravó a partir del 90, cuando asaltó, usted se acuerda, ¿no? Fujimori ganó la elección con la Constitución 79 y le ofreció, prometió, juró aplicar el no choco. Se enfrentó a Vargas Llosa que ofertaba un programa de shock, de desempleo, de privatizaciones. Ganó la elección, engañó a todo el pueblo, engañó a lo que usted llama izquierda, ¿no es cierto? Y votaron por Fujimori en segunda vuelta. Y lo primero que hizo Fujimori, ¿no es cierto?, fue aplicar el programa económico de Vargas Llosa, y gobernó con todos los equipos económicos de Vargas Llosa, o sea, con todos los banqueros, los financistas, el Fondo Monetario. El pan costaba en esa época, si usted se acordará, ¿no es cierto?, 0,9 céntimos. O sea, le daban por un sol, usted tenía 10 panes, ¿no? La leche costaba 0,12 céntimos, ¿no? Y así por el estilo. Acá tengo la relación de precios de que Fujimori recibió el 28 de julio de 1990. ¿Y cómo lo dejó? Esos precios se subieron en más de 500% cuando se jugó en Japón. Y ahora, pues, los precios se han deduplicado, ¿no? Esa es consecuencia del modelo, eso es un objetivo, se lo digo con cifras. Acá tengo toda la relación de precios al 28 de julio del 90. Entonces nosotros ofrecemos una visión del país, un programa económico de salida, ¿no es cierto?, de esta crisis. Son más o menos más de 1.500 páginas en 20 sectores de la economía del país, porque nosotros somos técnicos en ese sentido. Y por ejemplo, el problema central acá en estos momentos en la economía es que lo que está haciendo este gobierno, que hizo anteriormente Castillo, no lleva al Perú al desarrollo económico, no lleva a la industrialización del Perú. Si no hacemos eso, es imposible. Toda la vida vamos a seguir exportando piedras. Vamos a estar como hace 200 años o 500 años cuando los españoles invadieron el Perú. Entonces nosotros tenemos que industrializar el Perú, hermanos. Tengan ustedes claridad en este asunto. Eso lo han hecho las grandes potencias que han salido de su atraso, de su postergación, como la China, la India. Los chinos han sido peones nuestros en las haciendas de la costa. Ahora los chinos son primera potencia mundial. Y están prácticamente invirtiendo en toda América Latina porque su plan es, ¿no es cierto?, tener presencia en todos los países, y acá en el Perú tienen ya presencia en el puerto de Chancay. Entonces, es posible, usted me dirá que usted es un mentiroso, que está en demagogia, charlatán. No, nosotros somos gente realista, somos gente pensante, somos gente que manejamos empresas, sabemos cómo se ejecuta un proyecto, esa es mi especialidad. Lo que sucede es que en el Perú no ha habido decisión política, sencillamente porque Toledo, Alan García, Vizcarra, Humala, Castillo y la actual persona que está ahí usurpando el poder en la presidencia, no les ha interesado la suerte de los 33 millones de peruanos. Lo que les interesa es su bolsillo, su patrimonio, enriquecerse, toman el poder, ellos se enriquecen y todo su camarilla de su entorno. Que no pasan de 100 personas en cada gobierno. Y les mienten al país. Toledo jamás fue economista. Su profesión ha sido educador, los engañó a ustedes. Humala los engañó a ustedes y les prometió restablecer la Constitución del 79, mentira, falso, se entregó a los intereses extranjeros. El señor Cuchí, que es un norteamericano, los gringos colocaron a su agente ahí. Castillo engañó al pueblo, sencillamente, ¿por qué? Porque fue rodeado por una camarilla de gente interesada, ¿no es cierto?, que más le importaba hacer negocios con los proyectos que se hacían, por eso que están procesados una serie de funcionarios de su gobierno. Y actualmente usted lo ve, ¿no?, en el caso de este gobierno, el primer ministro, ¿no?, dándole contratos a gente de su... Esa es la triste historia de estos gobernantes. Los países, los gobiernos no quiebran, lo que quiebran son estos corruptos. Y ante eso, digamos, solamente hay dos posibilidades, mi estimado amigo. O cambiamos radicalmente esta situación, o no hacemos nada. Dejamos que las cosas sigan así. No perpetuan seculorum. Entonces, eso es malo, ¿no? Y nosotros tenemos una actitud frontal. Somos un partido que tiene una ideología humanista radical, nosotros, ¿no? Somos un gobierno que creemos, ¿no es cierto?, que si el Perú no emprende las 9 grandes reformas estructurales como lo han hecho en México, como lo han hecho en la India, ¿no?, y en grandes países que ahora son potencias industriales, el Perú no tiene viabilidad. Y para eso, este es el llamado que le hago a mis hermanos de Coracora, en Ayacucho. Hermano, afíliate, inscríbete en el partido. Nosotros no te vamos a engañar. Yo soy un hombre que tiene más de 60 años realizado toda mi vida, he trabajado desde los 15 años.
Entonces, ¿qué sentido tendría que yo entre a robar o a querer hacer un patrimonio si patrimonio es lo que tengo en estos 50 años de trabajo? ¿Qué sentido tendría que yo le mienta a ustedes? A mí, mis padres, mis abuelos me dejaron lo mejor que tengo, que es mi apellido. Yo soy un hombre de honor, mi estimado amigo, así que creo como usted. El dinero es un medio, no es un fin para nosotros. Por eso que somos humanistas. Para nosotros el humanismo radical significa, ¿no?, que el hombre es el centro de la preocupación del Estado, el hombre es el fin de cualquier acto de gobierno. No es el capital, no es el mercado, no es la libre competencia, no es el manejo de un partido comunista. No, eso no es lo que un país debe tener. Un país debe tener una democracia pluralista, con la mejor gente capacitada. Y para eso tenemos que hacer frente, pues, a toda esta clase política corrupta, ¿no? Y a los grupos de poder que están por encima de ellos. Qué bien, doctor. Doctor Ramón Ramírez Erasos. Sinceramente, el problema de nuestro país es estructural, como usted lo menciona. Y para ello, ¿qué es lo que se tiene que inyectar? ¿Qué capacidad? ¿Quién puede poner, como se dice, el orden? Porque estamos viendo que no hay un liderazgo para poder justamente conducir adecuadamente nuestro país que se desmorona a pedacitos. Así es, su análisis es correcto y yo lo comparto plenamente. Fíjese, hay 10 grandes problemas que tenemos que resolver. Eso es lo concreto que se puede hacer en 5 años. El resto es demagogia, es mentira. Primero, tenemos que darle seguridad ciudadana. Tenemos que asegurar el control territorial de las calles. A nosotros no va a quedar chico el problema de Bukele, porque el problema de la inseguridad es un problema sistémico acá en el Perú y estructural. Es un desborde de la delincuencia y para eso usted necesita liderazgo. Yo he sido juez acá en Lima, en las Cortes de Lima. Yo he mandado a la cárcel a generales, militares, ministros. O sea, yo sé dónde está el problema acá. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar un plan, ¿no es cierto?, de tolerancia cero contra la delincuencia, para poder erradicar de las calles a todos los delincuentes extranjeros, a los corruptos en el sector público y a todo aquel que quiera destruir, digamos, un mínimo de orden en el país. Porque las sociedades que no tienen orden, que no tienen seguridad, no son viables. Tenemos que hacer un plan de anticorrupción a nivel nacional. Anualmente nosotros nos roban, le roban a usted, le roban a mí, le roban al pueblo ayacuchano. Por eso, hermanos, ustedes no tienen carreteras, ustedes deben tener autopistas. Yo conozco Ayacucho, yo conozco casi las 26 regiones del Perú. Sé los problemas que yo conozco desde los 17 años que he viajado por todo el Perú. Si no arreglamos el problema de la corrupción, seguiremos perdiendo 28.000 millones de soles al año, que se lo llevan todos estos delincuentes de cuello y corbata. Tenemos que generar nosotros una política de empleo productivo, de reactivación productiva, no el engaño que está haciendo este gobierno, que es regalar subsidios, bonos. Con subsidios y bonos no arreglas el problema del estudiante de 15 años al que sale de una universidad. Nosotros tenemos que generar empleo productivo, empleo digno con derechos sociales, como lo han hecho en Europa, como lo han hecho en Estados Unidos, como lo hacen en China, como lo hacen en Alemania. Porque los hombres, los seres humanos, no podemos vivir con la mano extendida, no podemos vivir de la caridad del Estado, tenemos que trabajar. Y trabajando tenemos un ingreso y podemos mantener a nuestras familias. Tenemos que resolver el problema del hambre, el problema de la alimentación. Tenemos que necesitar independencia alimentaria. Nosotros perdemos cada año 10.000 millones de dólares, más o menos al tipo de cambio 39.000 millones de soles que importamos de Holanda, de Europa, de Estados Unidos. Importamos papa, trigo, harina, hasta choclo, maíz. No, eso es irracional, porque eso lo producíamos acá en el Perú. Y desde el año 90, pues, Fujimori y toda la mafia de banqueros, toda la mafia de gente que estaba detrás de él, destruyeron la agricultura, destruyeron la industria, para convertirnos en un país importador, para favorecer al licor, al Grupo Romero. Ese es un negocio, ¿no? Importar todo este tipo de alimentos y revenderlo a nivel nacional. Tenemos que solucionar el problema de la salud, porque no es justo que un ser humano se muera porque no tiene plata para poder pagar a un médico, una clínica o las medicinas. Para nosotros la salud es fundamental, porque sin salud los países no pueden desarrollarse. La salud es un activo valioso para cualquier sociedad. Tenemos que resolver el problema de la vivienda, porque no es justo, ¿no es cierto?, que los hermanos estén viviendo en chozas, como animales. Tiene que tener una casa mínima, tiene que tener una habitación mínima, o siquiera de 90, 100 metros cuadrados. Y para eso el Estado tiene que promover la construcción de grandes complejos habitacionales, como se ha hecho en Lima desde el año del 45. Usted váyase por la unidad vecinal, se ha hecho en Mirones, se ha hecho en Palomino, se ha hecho en la residencial San Felipe con departamentos de 150 metros cuadrados. O sea, eso no es ningún invento mío, eso se ha hecho, sino que luego en 90 eso se terminó, se acabó. ¿Para qué? Para darlo como negocio a los privados. Eso lo hacía antes el Estado.
Y tenemos que resolver el problema pues, más fundamental para ustedes, ¿no? Que es el problema del centralismo. Yo estoy en contra, yo vivo en Lima, pero estoy en contra, por ejemplo, de que se inviertan 50.000 millones de dólares, al tipo de cambio más o menos son 190.000 millones de soles, en la construcción de un tren eléctrico de Tumbes hasta Tacna. La costa ya no necesita ese tipo de inversiones, la costa tiene autopistas, tiene carreteras, en toda la costa. ¿Qué cosa quieren hacer? Es un gran negociado, como el negociado que hizo con Alan García con el tren eléctrico, acá en Lima. O sea, si quieren robar la mitad de ese dinero a través de contratos leoninos. Entonces, todas estas situaciones, hermanos, es un programa concreto, viable, que puede hacer en 5 años. Vamos a crear más o menos un promedio, hemos calculado, de 4 millones de empleos en estos 5 años. Inversión pública es necesario, inversión privada también es necesario. Pero nosotros somos conscientes, como lo que pasa ahora. Si el inversionista privado no quiere invertir, entonces no tienes empleo, te mueres después de hambre porque no hay trabajo. No es así. En Estados Unidos, en Alemania, si el privado no quiere invertir, el Estado tiene la obligación, ¿no es cierto?, de hacer el gasto público necesario, racional. ¿Y cómo lo hacemos esto? No lo podemos hacer con la actual Constitución, esta delincuencial del año 93. Sencillamente, ¿por qué? Porque esa Constitución favorece a las grandes mafias. Usted lo está viendo un caso concreto, el caso de Petroperú. Petroperú, que se ha invertido en una refinería y que necesita el suministro de petróleo crudo para refinar. Tiene 8 pozos petroleros que están en plena producción, en la que actualmente se le vende cada barril a $120. Ese es el negocio de los privados. Se terminó la concesión y lo lógico y lo legal es que esos pozos pasen nuevamente a poder del Estado, a Petroperú, para que Petroperú directamente pueda tener el acceso a ese suministro. No lo quieren. Han hecho una campaña multimillonaria en todos los canales de televisión, en radio, en RPP, para tratar de anular, digamos, ese contrato de adjudicación. ¿Por qué? Porque Petroperú, si lo explota directamente, va a pagar solamente $20, no los $120. El negocio está en quedarse, robarse esos $100 de diferencia. Y por eso acá se compran a periodistas, se compran a políticos, se compran congresistas, se compran a ministros, se compran a presidentes. Esa es la bancarrota, ¿no es cierto?, de este modelo económico neoliberal de saqueo, de hambre. Nosotros vamos a anular la Constitución de 1993 delincuencial porque proviene de un delito. Y vamos a restituir, ¿no es cierto?, la Constitución del año 79, que es la única Constitución legítima, válida, que fue producto de un consenso de todas las fuerzas políticas, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, se pusieron de acuerdo para esa Constitución de manera democrática. Y para nosotros es un medio, no es un fin. Con eso le damos estabilidad al país. Podemos empezar la industrialización y convocaremos a un referéndum, pues, ¿no?, al pueblo del Perú, para que se pronuncie directamente si ellos quieren asamblea constituyente o si no quieren asamblea constituyente. El pueblo es el que decide. El pueblo es la fuente del poder. No es el Tribunal Constitucional, no es el presidente, no es el Congreso, es el pueblo. Eso se llama democracia directa y que no tiene intermediarios, porque cuando hay intermediarios hay corrupción. Entonces, hermanos, nosotros tenemos un programa realista. Tenemos la autoridad moral, nosotros no tenemos antecedentes penales, policiales, judiciales. Nosotros no tenemos ningún tipo de procesos. Y por eso no le debemos plata a nadie, hermanos. Y ese es el requisito para militar en el partido. Tener una solvencia moral adecuada y capacidad. Bueno, doctor Ramón Ramírez Erazo, creo que ha tocado temas muy importantes, en cierta manera, ojalá que no se caiga en demagogia. A veces ya la población peruana, mayormente me pongo en la parte de un poblador altoandino, de ese poblador humilde que vive día a día de sus esfuerzos, de su trabajo. Sinceramente ellos tienen otro pensar. Desde luego usted ha tocado un tema también tan importante de los grandes grupos económicos que se compran a congresistas, que se compran de todo porque tienen el poder económico, y esto hace un perjuicio en cierta manera a los más necesitados. Por el tiempo, doctor Ramón Ramírez Erazo, quiero agradecerle. Sé que va a haber muchas oportunidades de aquí para adelante para poder conversar. ¿Cuáles serían sus palabras finales, por favor? Sí, muchas gracias, le agradezco, es usted un caballero, le agradezco esta entrevista. Miren, hermanos de Cora, hermanos ayacuchanos, hermanos peruanos, yo estoy hablando del corazón, hermano, estoy hablando porque soy un peruano como tú. Yo entiendo, ¿no es cierto?, que tú no creas en lo que quizás te esté diciendo en estos momentos, pero no tienes otra alternativa, hermano, no tienes otra alternativa, te lo digo. Yo soy un maestro universitario, con más de 50 años en mi actividad pública. Entonces, tú tienes solamente 2 posibilidades: o sigues votando por los 23 partidos que se van a presentar en estas elecciones y vas a seguir en lo mismo, vas a estar abandonado en tu chacra, a tu suerte, sin ayuda del Estado, porque el Estado tiene que ponerte semillas, tiene que ponerte créditos, tiene que comprarte
tu producción, tiene que garantizarte tu producción, acceso a los mercados, tiene que colocarte vías de transporte, carreteras para que saques tu producción. Entonces, yo entiendo que todos estos gobiernos te han estafado, te han engañado. Pero hoy tenemos una posibilidad, tenemos una esperanza. Somos nosotros, ¿no? El Movimiento Poder Ciudadano. Los otros partidos ya los conoces, los estás viendo en el Congreso, que no se acuerdan de ti. Nosotros, hermano, yo no tengo ninguna justificación para engañarte. Sería yo un miserable, ¿no? Una basura sería yo si es que trate de engañarte, conociendo todo lo que se ha robado en el Perú. Lo que me lleva a mí, ¿no es cierto?, es, en estos momentos, ser un conocedor de toda la problemática del Perú profundo. Entonces, estamos pasando a la acción, porque creemos que tiene solución. El Perú tiene mucha riqueza, mucho dinero que se roba. Ustedes no se dan cuenta, tienen que ustedes despertar. Y los que están en el poder y todo el sistema quiere que ustedes sigan así por 50 o 100 años más. ¿Qué futuro tienen tus hijos? ¿Qué futuro tienen tus nietos? Te ofrecemos cambiar totalmente esto, radicalmente esto. Y nosotros, yo no voy a ganar nada, ya he dicho ya, yo no voy a cobrar sueldo de presidente, hermanos. No voy a cobrar un solo centavo, esa plata se irá a los comedores populares, a la gente que necesita. Yo he trabajado 50 años, tengo mi patrimonio, y no tengo necesidad, he dispuesto de mis bienes, no tengo necesidad de acumular más dinero. No tiene además sentido racionalmente, porque tú no te vas a llevar la plata a tu tumba. Tú cumples tu ciclo acá en la vida y te vas de este mundo. Y si puedes hacer algo bueno por tus hermanos, por tus semejantes, bueno, en buena hora, ¿no? Eso es lo que somos los humanistas. A nosotros no nos mueve el lucro, a nosotros no nos mueve la ganancia, a nosotros no nos mueve el hecho de la codicia, de hacer daño a nadie. No, yo en mi vida jamás he hecho daño a nadie. Pregúntenle en San Marcos. Tengo una calidad de profesor ranqueado en la universidad. Y jamás he vendido notas en la universidad, en mis 50 años de trabajo público. Entonces, hermano, si tengo un ejemplo de vida, entonces, ¿cómo te voy a engañar a estas alturas, ¿no es cierto?, del partido?